Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y andaré en tu luz, Señor. Damos gracias a Dios por estar aquí con ustedes y con la palabra del Señor. Dame un corazón. Aleluya. Agradecemos a Dios la posibilidad de estar. Hemos tenido problemas con las redes, pero aquí estamos tratando de que el Señor nos purifique, de que nos limpie el Señor, nos enseñe sus caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos su nombre, alabamos su nombre. Damos gracias a Dios. Aleluya. Límpiame, Señor. Adoramos su nombre, Él es digno. Él merece toda nuestra vida para Él. Caminemos con Él. Gloria al Señor. Aleluya. Enséñame. Bendito sea tu nombre, Jesús. Enséñame su camino, Señor. Gloria a Dios. Y así en esta hora, con este cántico hemos comenzado. Y le damos gracias a Dios y estamos transmitiendo desde el perfil particular, personal de nosotros, porque los grupos, todavía no podemos transmitir por los grupos, pero lo que sí vamos a hacer es continuar con lo que Dios nos ha llamado, a bendecir, a edificar, de alguna manera ayudar a los creyentes, a los cristianos, hermanos nuestros de toda la tierra, de todos los que puedan oír, los amigos, poderlos edificar en la palabra, en las escrituras. Hay un libro de Dios que es la Biblia. Es lo que nos ha quedado garantizado para seguir nuestra conducta de fe, siguiendo las pisadas de la palabra del Señor, lo que el Señor dejó escrito por medio de sus apóstoles y profetas. Y estamos estudiando, es la tercera exposición quizás que hemos hecho. Estuvimos haciendo una introducción primero, breve, después estudiamos y vamos a hacer un breve recuento de lo que hemos tocado. Y lo primero que tocamos después de la introducción es que el Señor Jesucristo tiene una sola iglesia. Y una sola iglesia. Existe espiritualmente una sola iglesia. Hay muchas iglesias locales, iglesias por cada nación, según las experiencias que han tenido los hermanos, así se van congregando. Pero en el espíritu, en la vida espiritual, la iglesia es un solo cuerpo. Y estuvimos hablando, usando en las escrituras para declarar esto, que declaramos que la iglesia es una sola, que la iglesia del Señor es una sola. Estuvimos mencionando la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 16, donde Jesucristo dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hablando de una iglesia que Jesús tiene, que le pertenece a Él, que no es la iglesia tuya, no es la iglesia de aquel, la iglesia es del Señor, la iglesia es de Cristo, la iglesia, Él es el Señor de la iglesia, Él es el amo de la iglesia, Él es el que fundó la iglesia, es el autor de nuestra salvación, por lo cual debemos, de los que creemos en el Señor Jesucristo, entender que debemos de edificarnos, debemos de estar colaborando con Él en la edificación de su iglesia, no crear nuestras propias visiones particulares que dividan la iglesia, no favorecer las divisiones, las contiendas, los celos y todo lo que pueda debilitar la iglesia, sino que siempre estemos dispuestos a ser pacificadores, a ser edificadores, restauradores de la iglesia del Señor. Y utilizamos ese texto. Esa fue una de las porciones que usamos cuando Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de una iglesia de manera totalmente singular, una iglesia, su iglesia. Y hay una porción bíblica que no la compartimos y que se las quiero mencionar así en este recuento, cuando el apóstol Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso después de haber estado 3 años enseñándoles. Él les dice: yo les protesto en el día de hoy, Hechos capítulo 20, verso 26,
les dice, Hechos 20, 26, les dice, por tanto yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Pablo estuvo 3 años anunciándole a esa iglesia en la ciudad de Éfeso todo el consejo de Dios. Es decir, todo lo que Pablo sabía que era importante, fundamental, él estuvo enseñándoselo y ahora les dice, yo soy libre de la sangre de ustedes porque yo les he enseñado todo. El cumplirlo es algo personal. El obedecer las escrituras es algo particular tuyo. Tú obedeces o rechazas la escritura. Tú tomas toda la escritura o tú quizás tomes algunas porciones y otras no te gusten y las rechaces. Pero nosotros como cristianos, como iglesia del Señor, debemos de tomar toda escritura. Pero Pablo le dice, yo se las anuncié. Ahora miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, ¿sí? Por supervisores, para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia es del Señor. La iglesia no es de un pastor o de un apóstol o de un predicador o de una organización. La iglesia es del Señor. Porque dice aquí, la cual Él ganó por su propia sangre. Jesucristo derramó su sangre para ganar una iglesia que es su esposa, su amada, es la novia de Cristo. Así le hablan las escrituras, se menciona así a la iglesia. La iglesia es un pueblo que Dios ha llamado del mundo a reunirse, a adorarle, un pueblo que Dios llamó de las tinieblas a su luz admirable, un pueblo escogido por Dios, redimido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. La iglesia es una sola iglesia, hermanos, una sola. No importa que tú estés congregándote en una denominación bautista, no me voy a poner a decir ahora que esta denominación es o no es, o que aquella sí o aquella no, porque las denominaciones realmente Dios no las estableció. Dios estableció una iglesia espiritual que por situaciones históricas y por las diferencias que tenemos nosotros los hombres aquí en este mundo, por toda esta imperfección que todavía estamos luchando con ella, nos cuesta trabajo entenderlo, pero es así. Usted se congregó en una iglesia donde conoció la palabra del Señor, es una iglesia bautista, una iglesia metodista, pentecostal, una iglesia apostólica, una iglesia presbiteriana, y que Cristo sea el fundamento de lo que se está enseñando. El nombre este es un nombre que los hombres, según la experiencia, le han puesto, según cómo nacieron esas congregaciones, pero realmente son iglesias de Jesucristo, cuando Cristo es el centro, cuando la palabra de Dios es la única norma de fe y conducta. Siempre en cada denominación va a haber mezclas, donde van a haber cosas mezcladas de hombres, pero los fundamentos, las enseñanzas fundamentales deben ser cristocéntricas, deben estar enfocadas en las escrituras, y algunas diferencias quizás en las cosas secundarias, por eso a veces son distintas, pero entendamos que en todas las congregaciones, en todas las denominaciones cristocéntricas, evangélicas, que predican a Cristo como el único medio de salvación y la palabra como la norma de fe y conducta, aunque hayan algunas diferencias en áreas menores, en asuntos menores, todos somos una sola iglesia en Cristo. Que este tiempo final que estamos viviendo deberíamos de unirnos más, dejar las divisiones, las contiendas, por problemas de tradiciones de hombres, por problemas de enseñanzas carnales que se han metido en la iglesia, y debemos unirnos para poder hacer una evangelización en estos últimos tiempos para recoger la última cosecha que está por recogerse. Así que entienda que si usted es cristiano, si detrás del Calvario tú estás, si tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, lavado por la sangre de Cristo, que vives para Cristo, que tu Señor es Cristo, tu Salvador es Cristo, que tus ojos están puestos en Jesucristo, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, pertenecemos a una misma iglesia. Aunque muchos hombres nos quieran dividir por conveniencias propias, porque hay hombres que lo que andan buscando son seguidores para ellos, pero nosotros lo que queremos es que la gente siga a Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así que somos una sola iglesia, y eso lo estuvimos tocando en uno de los estudios que estábamos dando, y también estuvimos tocando algo muy medular también, y es que existe un solo evangelio. Un solo evangelio. Pablo dice no que haya otro evangelio en el libro de los Gálatas, no hay otro evangelio. Hay algunos que quieren pervertir el evangelio, quieren cambiarlo, torcerlo. Algunos lo hacen por vanagloria, algunos lo hacen por ganancias, por enriquecerse a costa del evangelio.
y por montones de razones que son vanidades, pero que al final le van a dar cuenta a Dios, porque no se puede cambiar la escritura, no se puede predicar otro evangelio. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 1, si alguno predica otro evangelio, sea maldito. Por lo tanto, tenga cuidado de que lo que usted predique y lo que usted enseñe sea escritural, tenga una base en la escritura, porque el evangelio está escrito, el mensaje está escrito. Entonces tenga cuidado de que lo que usted enseña, lo que usted predica, que sea de la palabra de Dios. Y tenga cuidado de recibir lo que recibe. Si no es escritural, no lo tiene que recibir. Si no se lo demuestran por la escritura, no lo tiene que recibir. No lo tiene que creer y no lo tiene que obedecer si no se lo demuestran por la escritura. Hay normas que en una iglesia pueden haber que no son bíblicas y uno las respeta por el respeto a la autoridad. Eso no es lo que estoy enseñando. Pero hay cosas que los hombres han inventado y a veces quieren imponerlas, que no son escriturales, y tenemos que tener cuidado porque no todo lo que se predica en un púlpito viene de la Biblia, no todo lo que nosotros los pastores a veces enseñamos viene de la Biblia. Y todo cristiano es responsable personalmente de revisar que cada una de las enseñanzas que reciba vienen de las escrituras. Delante de Dios no tendremos excusa en aquel día para decirle, eso fue lo que me enseñaron en la iglesia, porque usted tenía una Biblia, usted tenía en sus manos las escrituras, y si no las tiene, búsqueselas. Si se las venden, bueno, cómprelas. Lamentablemente hasta con las palabras de Dios se ha hecho negocio, pero no lo haga usted. Simplemente busque una Biblia y revise cada enseñanza de cada uno de nosotros, los que predicamos, los predicadores, pastores, maestros, todos los que predican, revise las enseñanzas, porque en aquel día no tendremos excusa para decir, esto me lo enseñó a mí en la iglesia, o me lo enseñó aquel pastor, aquel profeta. No, hermano, cualquiera puede enseñar cualquier cosa, por todo tenemos la libertad de decir lo que creemos, pero todo lo que se predica y todo lo que se enseña no viene de las escrituras, ni no todo es del evangelio. Entonces hay un solo evangelio, dice el apóstol Pablo, le decía a Timoteo, lo que has oído de mí, esto enseña. Pero cuando les predicaba Pablo a los corintios, le dijo, yo les he enseñado a ustedes lo que yo asimismo recibí. Es decir, que el evangelio es voy a decir así, se transfiere la enseñanza de una generación a otra por medio de la predicación y de la enseñanza de la iglesia. Se va de tiempo en tiempo, se va transportando un mensaje que lamentablemente en el camino muchos le añaden, otros le quitan según sus conceptos particulares, pero nosotros tenemos la Biblia para volvernos a la escritura y revisar. Y si cuando nosotros revisamos en la escritura lo que nos han enseñado quizás por 10 años no está de acuerdo con las escrituras, usted deberá escoger por las escrituras. Si usted evalúa lo que ha creído y cuando revisa la Biblia dice diferente, usted tiene que creer en la Biblia, no creer en lo que le enseñaron, sino en lo que dice la escritura, porque esa está escrita para que nadie nos engañe. Hay montones de grupos religiosos, montones de maestros, se amontonarán maestros, dice la palabra, pero lo más importante es que tú sepas que tu fundamento tiene que estar en la palabra de Dios, en la Biblia, porque ese libro sí es inspirado por el Señor, pero nosotros los intérpretes a veces somos los que le ponemos como un poco más al dibujo y cambiamos un poco más la obra que Dios dejó, y eso está prohibido, irse más allá de las escrituras. El Señor lo dijo, que aprendiéramos a no ir más allá de la escritura, lo dijo el apóstol Pablo también, gloria a Dios, y dice que en Judas capítulo 1 verso 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, que a nosotros nos entregaron ya un depósito de enseñanza, un depósito doctrinal, un depósito, un evangelio ya completo, enseñado, donde viene todo. Y nosotros debemos de predicar ese evangelio. Dios puede mostrarle a usted experiencias maravillosas, usted puede tener un trato de Dios personal con usted, pero eso no quiere decir que si Dios lo hizo con usted algo específico, le mostró algo, que usted lo establezca como doctrina para las demás personas. Lo que usted sí puede es predicar lo que ya los apóstoles establecieron como doctrina en la Biblia, porque ya está escrito, porque ya fue hecho letra, ahí está, Dios lo ha conservado por su gracia y por su poder, ha preservado para nuestros tiempos
que se conserven esas escrituras, y ahí están, solo tiene que escudriñarla, buscar en ella, ahí está el testimonio de Dios y ahí está la voluntad de Dios para su vida y para la mía. Eso es lo que debemos recibir y eso es lo que debemos predicar. Pablo le dijo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, les enseño lo que asimismo yo recibí. Y a Timoteo le dijo, lo que oíste de mí, eso es lo que tienes que enseñar. Le dice, no te pongas a enseñar lo que te parezca, en otras palabras, le está diciendo, mira, lo que tú oíste de mí, esto encárgale a otros hombres fieles. Y así Pablo estaba diciéndole a Timoteo lo que había recibido del Señor. Así que debemos de predicar ese evangelio que el Señor nos ha entregado. Y quería quizás introducir la primera parte de otro estudio que habla de una sola escritura. Aunque estamos hablando de un solo evangelio y parece que es lo mismo un solo evangelio que una sola escritura, me quiero referir a la unidad de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia es una unidad desde Génesis hasta Apocalipsis, una unidad de revelación. En cierta época, cuando empezaron a hacerse las traducciones para facilitarle al hombre el entendimiento, el hombre le añadió esto, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, verso 2, verso 5, verso 17. Empezó el hombre a dividir la Biblia en capítulos y en versículos también. La organizó de tal manera que una parte dice Antiguo Testamento y otra parte dice Nuevo Testamento, y esto ha hecho que nosotros hagamos diferencia a veces entre un capítulo y otro, donde es una misma idea que está continua, pero la hemos partido para poderla estudiar mejor. La intención ha sido buena, pero es un solo libro y hay una unidad. De hecho, hoy no lo vamos a tocar directamente los ejemplos, pero los apóstoles predicaron con las escrituras y nunca le llamaron a las escrituras el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es literalmente lo que quiere decir es Antiguo Pacto, y el Antiguo Pacto es el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel por medio de Moisés, como fue el hombre de Dios usado para establecer este pacto, donde Dios le dio al pueblo de Israel las leyes. Primero se las dio en tablas de piedra y también Moisés escribió todos los estatutos y orientaciones que Dios le dio para el pueblo de Israel. Ese es el llamado Antiguo Pacto. Pero eso es un evento que está narrado en las Escrituras. Pero las Escrituras en sí no son el Antiguo Pacto. Las Escrituras son las Escrituras de Dios, las Sagradas Escrituras. Vamos a ver algunas citas bíblicas para demostrar esto por las Escrituras, porque es importante que aprendamos de la Biblia todo lo que nos propongamos enseñar. Y aquí está, por ejemplo, en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 15 le dice que desde la niñez, es decir, desde niño, Timoteo, has sabido las sagradas escrituras. Es un término que usa el apóstol Pablo acá. Para hablar de las escrituras le llama sagradas. Timoteo, tú desde la niñez, desde niño, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, que las escrituras pueden hacer sabio a un hombre, a una mujer, para salvarse en Cristo Jesús. Puede haber salvación por la escritura, y cuando Pablo está escribiendo esto, no existían todavía el compendio de cartas y de los evangelios, del libro de los Hechos, de las cartas de los apóstoles. No existía este compendio que hoy le llamamos Nuevo Testamento. Cuando Pablo se refería a las Sagradas Escrituras que Timoteo había conocido desde la niñez, se refiere específicamente al libro desde Génesis hasta Malaquías. Y en ese compendio es que está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, desde la niñez has conocido los libros sagrados desde Génesis hasta Malaquías. Y ahora, que estos libros te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Le vamos a dejar acá por hoy, nos quedan pocos minutos, pero quiero decirle que estas porciones están hablando de cosas que quizás no estamos adaptados hoy. Dice el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda la escritura. Esos son los términos que se usaron para hablar de la Biblia. Nosotros le decimos la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Bueno, el apóstol Pablo le estaba diciendo las Sagradas Escrituras
a lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Cuando nosotros le llamamos a las escrituras el Antiguo Testamento, le estamos poniendo un término de antigüedad como algo que es bueno, que es interesante, pero como si fuera algo que ha caducado, como si fuera algo que tiene menos valor que lo que le llamamos el Nuevo Testamento. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que esas sagradas escrituras le pueden hacer sabio para ser salvo por la fe en Cristo Jesús. Y no le está haciendo no está separando las enseñanzas de las escrituras. Estoy hablando desde Génesis a Malaquías, que era lo que conocían ellos por las escrituras. Y Pablo no está separando eso de Cristo. Pablo está relacionándolo con el Señor Jesús, con la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y dice que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro. Aquí se traduce perfecto en casi todas las versiones y nosotros lo relacionamos con una persona que nunca falla, un perfecto absoluto. Esto se refiere a una persona madura en su fe, enteramente preparada para toda buena obra. Eso lo produce las escrituras. Y en este caso no se refiere, disculpe, aunque es inclusivo, porque está hablando de las escrituras inspiradas, pero ahí está escribiendo el apóstol Pablo una carta que Dios le está inspirando en esa carta, pero sin el conocimiento previo, Pablo, de que luego se iban a reunir sus cartas con las de Pedro, con las de Juan, con el Apocalipsis, con todos estos libros de Lucas, y se iba a hacer un compendio y le íbamos a llamar el Nuevo Testamento. Pablo está dando una palabra de Dios y está diciendo las escrituras, refiriéndose a los libros que hoy nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, y lamentablemente muchas veces le hemos dicho a los hermanos, no hermanos, lo importante es el Nuevo Testamento, esto es el Antiguo, esto ya pasó, usted tiene que creer en el Nuevo Testamento porque ese es su modelo. Y cuando hacemos eso estamos fraccionando, quebrantando, quebrando, rompiendo la unidad de la escritura, y estamos llevando a los creyentes a que pongan una de las palabras de Dios por encima de otra. Nosotros no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto. Pero toda escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los profetas, los apóstoles. Y le voy a dar una cita para cerrar el estudio que tenemos que terminar ahora. No quiero extenderme, no puedo extenderme hoy. Esto es parte de la introducción de lo que vamos a estar completando en el próximo estudio. Pero en el libro de Lucas hay algo interesante que lo dice nuestro Señor Jesucristo. Dice que nuestro Señor Jesucristo al final les dice a ellos, ya resucitado, después de haber resucitado, dice que les dice, oh insensatos y tardos de corazón. Estoy hablando de Lucas 24, verso 25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés. Es decir, que Jesucristo empezó desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras, vuelve a usar la palabra, el término, las escrituras, lo que de él decían. Jesucristo le hace a ellos no sé si cómo decir, un sermón expositivo, no sé si vamos a decir un estudio bíblico. Él le empieza desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de Jesús. Así que las escrituras dan testimonio de Cristo. Las escrituras no son el Antiguo Testamento, las escrituras son las escrituras inspiradas por Dios, útil para enseñarte, para corregir tu conducta, para instruirte, para que seas perfecto, perfecta, para toda buena obra, para prepararte para servir a Dios, para que seas un instrumento valioso en las manos de Dios. Para eso son las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y le dice en el verso 32, porque estamos en el 27 de Lucas 24, en el verso 32 le decía, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Porque muchas veces las escrituras
están cerradas para nosotros. Es decir, que necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, para que nos revele, para que nos haga ver, nos muestre que Jesús, nuestro Señor y Salvador, ha sido testificado y ha sido enseñado desde Génesis hasta Apocalipsis en las Escrituras. Fue Él quien le dijo a los fariseos: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras, que empiezan en Génesis, aleluya, y terminan en Apocalipsis. En el próximo estudio estaremos continuando con unas porciones bíblicas que hablan de esto, del término de las Escrituras, y estaremos viendo por qué es tan peligroso este fraccionamiento que parece muy buen intencionado y le ha funcionado a la iglesia hasta hoy. Está bien que le ha funcionado, pero estamos cada día madurando y perfeccionando más y entendiendo más la palabra del Señor. Y por qué es nocivo, por qué ha sido dañino que incluyamos como antiguo una palabra que todavía permanece, una palabra que es viva y eficaz, y es más cortante que espada de doble filo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Se llaman las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que después de haber sido provechoso este estudio, pequeño estudio, que ha sido bastante breve, pero que sea de edificación para tu vida. Nos vemos en otra ocasión y seguiremos transmitiendo por este perfil por unos cuantos días. Que pueda Dios bendecir tu vida, que puedas acercarte a Él, que le conozcas y que conozcas su palabra, porque su palabra da testimonio de Él. Y no puedes separar, nunca podrás separar a Dios de su palabra. Como cada persona lo que tiene dentro lo dice, Dios ha dicho lo que Él es y lo que quiere de ti, y está en las Escrituras. Dios te bendiga y Dios te guarde. Ha sido una bendición compartir. El Señor viene pronto. Recuerda que tenemos que estar preparados para su venida. Bendiciones.